Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Álvaro Burgos Mata, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Paco de la Federación, y a ustedes que hoy nos acompañan. Es un verdadero gusto estar en este lugar para brindarle algunas de las visiones que tengo de un tema muy particular y muy delicado, que es la valoración racional de la prueba en delitos sexuales. Como es un poco más desformalizado, voy a iniciar con un comentario. ¿Logró encontrar el celular? Sí. Voy a utilizar el ejemplo del celular de lo que ahora ocurrió para contarles un poco de lo que ocurre en delitos sexuales. Ahora, durante el tiempo del café, un celular no aparecía. Y obviamente todas las personas que estábamos allí estábamos en algún grado de incomodidad porque, aunque ninguno lo habíamos tomado, ¿verdad? De alguna forma nos podíamos sentir obligados, ¿verdad? O comprometidos en que apareciera para que no hubiese ninguna sospecha sobre ninguno de nosotros. Tradicionalmente, cuando en administración de justicia enfrentamos los delitos y estamos en obligación de investigarlos, siempre ingresamos a veces muy jóvenes, ¿verdad? Saliendo de estudiantes, nos vamos a la fiscalía. Mi caso no fue la excepción. Yo salí de la Universidad de Costa Rica y ingresé casi de seguido a la fiscalía y bueno, sustituí casualmente a una de las personas que está acá presente en Zona Sur. Y uno de los temas quizá más dificultosos que tiene uno como fiscal son los delitos sexuales. Porque en los delitos sexuales el testimonio de la víctima hay que darle un peso muy importante. Porque en ellos tradicionalmente no hay mayores elementos de prueba adicionales que permitan corroborar un hecho. A la compañera hoy se le extravió temporalmente su celular y uno podría señalar que la compañera pudiera atribuirle, por ejemplo, a mí que hubiera sustraído su teléfono celular. Ese relato de la compañera podría ser suficiente para considerarme a mí autor responsable de un delito de hurto. La pregunta sería, no, requerimos mayores actos de investigación para determinar qué datos podríamos obtener para vincularme a mí con la comisión del hecho delictivo. Obviamente habíamos más personas presentes, determinar si hay cámaras en el sitio, ubicarme a mí en el lugar, ubicar a la víctima en el sitio y ubicar también el teléfono celular, porque una de las preguntas que le hicimos, como si fuéramos fiscales todos, era, ¿y usted lo trajo acá? No fue que lo dejó en la sala de reuniones, no lo habrá usted dejado en el baño. Y buscábamos alguna forma de encontrar primero, ubicar el teléfono celular en el sitio, luego ubicar a la persona y luego ubicar un posible responsable del mismo. En delitos sexuales, les repetía que cuando uno ingresa como fiscal, como solo tiene el dicho de la víctima, tradicionalmente esas causas terminan con una acusación. Y lamentablemente, eso continúa pasando una y otra vez y se repite. Por más fiscalías especializadas con que cuenten los diferentes sitios, tradicionalmente el peso que le brinda el órgano acusador es que la víctima no miente, que la víctima dice la verdad. Y entonces, ese fiscal presenta la acusación, aunque la defensa le pueda dar algunos argumentos en etapa preparatoria de que, a ver, la persona no estuvo presente en el sitio, que no tenía contacto con esa persona, que hay factores subjetivos, que era un ánimo de venganza de la madre, por ejemplo, hacia la persona, y que por eso lo denuncia a él penalmente, que esa persona está siendo condicionada, que está siendo sugestionada para declarar de una determinada manera. Llega ante un juez de etapa intermedia y lamentablemente el juez de etapa intermedia lo que hace es una revisión de los requisitos formales de la acusación. No se pronuncia sobre el fondo. Y entonces la causa va para juicio. Y entonces aquella persona que el único elemento de prueba que tiene es el relato de una víctima, tiene que soportar un juicio. Que esto es diferente a lo que vamos a ver con otro tipo de delincuencias. Ya en fase de juicio, supongamos que esa persona llegue y dice, mire, sí, yo me encontraba en habitación, yo me encontraba en mi casa y el imputado llegó a visitarnos y cuando no había nadie me tocó por debajo de la enagua. Y ese es el relato que la persona brinda.
Se le pregunta sobre otros temas y puede ser que la víctima o los invente o diga, no lo recuerdo. Y no lo recuerdo, y a cada una de las preguntas que haga la defensa le dirá, no, no recuerdo ese hecho. ¿Había más personas? No recuerdo. Pero en la sala en la que usted se encontraba había más personas. No lo recuerdo. ¿Recuerda si era de día o de noche? No lo recuerdo. Y lo único que recordará es que esa persona ingresó su mano debajo del enagua y la tocó. Y entonces, tradicionalmente, los tribunales también emiten sentencias y básicamente utilizarán la siguiente línea, y los abogados litigantes acá no me dejarán mentir que es así. Mire, el tribunal le merece total credibilidad al relato de la víctima, porque se mostró segura, narró el hecho que se le investigaba, que era meter la mano abajo. El periodo de tiempo es importante porque ella puede no recordar los hechos. Otros detalles de por sí no resultan relevantes, son periféricos, porque en el tema esencial que era el tocamiento, la víctima dijo que la tocaron. Y como no hay otros elementos de prueba que permitan descartar que lo que dice la víctima es así, será suficiente, por tanto se le condena a esa persona a 4 años de prisión. Y con una pena de este tipo tendrá que descontar en un centro penal. Yo les pudiera a ustedes exponer N cantidad de asuntos con base en la experiencia forense mía de cómo sucede incluso en la práctica a nivel de deliberación. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, recuerdo un asunto donde había un agente vendedor que tenía por costumbre que tenía una novia en cada lugar que llegaba a vender cosas. Y a varias les había prometido ser su novio, ¿verdad? Tener una relación formal con ellas e incluso casarse. Y este es el relato que él brinda, que él efectivamente era una persona enamoradiza y entonces fue a diferentes sitios y conquistaba a las mujeres sencillas de campo, diciéndoles que eran su novia y era la única forma en que ellas podían acceder a tener relaciones con él. Y entonces, de alguna manera, llegó el momento de tomar una decisión de dejarlas porque se iba a casar. Finalmente, cuenta que hay en uno de los hechos, él va y le confiesa a ella, a la novia, ¿verdad?, de uno de los pueblos, que ya no la va a volver a visitar. Y entonces ella le dice que sí se enteró de que él se va a casar con otra persona. Y que esta mujer se le lanza y lo golpea, y que esto es observado por un testigo, que era otro agente vendedor. Ese día ellos habían tenido relaciones. La hija sale llorando, va a su casa y le dice, quema la ropa, el vestido que le ha regalado él, quema las fotografías, quema las cartas de amor. Y en eso llegó el papá, le pegó a la hija porque se enteró que ella era una que se acostaba con el agente vendedor. Y ella lo que hizo como un mecanismo defensivo fue narrar de que había sido violada. Bueno, lo único que no había quemado era el calzón. Ahí apareció semen, le hicieron unas valoraciones, a partir de allí al día siguiente estaba detenida la persona, fue a juicio, fue condenado y por voto de mayoría fue condenado, ¿verdad? Me correspondió verlo después cuando tuvo que ir a entregarse porque finalmente la sentencia quedó en firme. Yo fui uno de los que salvó el voto. Entonces, quedaba siempre o queda en cualquier operador de justicia, sea fiscal, defensor o juez, ese sinsabor de qué criterios estamos utilizando para valorar la prueba en delitos sexuales. Porque en la mayoría de delitos contamos con elementos adicionales, por ejemplo, que van a construir un puente con recursos públicos en una comunidad. Bueno, entonces vamos a ir a las obras que se utilizaron de la municipalidad para ver los contratos, a ver si hay contratos, con cuáles recursos, quién fue el personal que realizó la obra, y tendríamos muchos elementos de prueba para poder obtenerlo. Pero hay otros delitos que son cometidos en la clandestinidad. Y entonces ahí la rigurosidad debe ser mucho mayor, porque únicamente contaremos con un testigo y ya se sabe que hay un principio que es que con un único testigo sí es viable condenar. Antes había un principio que con un único testigo era insuficiente y eso no es cierto.
Y tendríamos que reconocernos, y es lo que he intentado en el Tribunal de Apelación, señalar de que el umbral probatorio en delitos sexuales sí puede ser menor. Sí es aceptable que sea menor a otro tipo de delitos. Si estamos hablando en el delito del hurto del teléfono celular, no podríamos bastarnos con que la compañera me atribuya a mí la comisión del hecho delictivo y que con eso sería suficiente. No, tenemos que exigirle al Ministerio Público mayores actos de investigación para poder vincularme a mí con ese hecho. Lo diferente es cuando ocurre en la clandestinidad, porque tendríamos que, eso sí, permitir que el abordaje sobre el relato de la víctima sea profundo, sea adecuado, que la defensa tenga todos los mecanismos para poder interrogar y contrainterrogar de todos los aspectos, tanto centrales como periféricos. Tradicionalmente, ¿cómo determinamos que una persona miente? Es muy difícil, muy difícil. A ver, supongamos que Juan es un adolescente y se le fugó a la mamá diciéndole que él fue al estadio a ver un partido de fútbol donde jugaba el América contra el Olimpia. Pero en realidad no estaba en ese sitio, estaba en otro lugar. Cuando la mamá le pregunte a Juan que dónde andaba, lo que le va a decir, yo andaba en el estadio. Vean que ese es el hecho nuclear. Sobre el hecho nuclear, la gente cuando miente va a repetirlo una y otra vez. Y se lo pueden preguntar de todas las formas posibles, que siempre lo que va a decir es, yo estuve en el estadio. Yo fui a ver el partido. Y le dicen, ¿dónde estuvo sentado? Y entonces tendrá que empezar a elucubrar si fue a platea, si fue a un costado o en qué lugar se sentó. Y entonces ahí es donde podríamos empezar a encontrar si la persona miente. Porque la gente no miente en los aspectos centrales, la gente miente en los aspectos periféricos, que son donde no tiene programación. Porque se le puede preguntar, mire, ¿usted con quién fue al estadio? Ah, fui con mis amigos. ¿Con cuáles amigos? Entonces, digamos que dice 3 personas. Muy bien, ¿y cómo se desplazaron ustedes al estadio? Entonces, fuimos en carro. Muy bien, ¿en el carro de quién? Bien, ya dice el nombre. ¿En qué sitio en cuál asiento se sentó usted dentro del carro? Entonces tendrá que empezar a razonar en qué lugar. Entonces uno le puede decir al hijo, entonces si yo llamo a Pedro, que fue uno de los amigos que dice usted, va a decir exactamente lo mismo. Va a decir que fueron al estadio, que se sentaron en tal gradería, que fueron en vehículo, que se sentaron en tal lugar del asiento del carro y que incluso tomaron cerveza dentro del estadio, por decir un ejemplo. Y nos podría decir incluso qué tipo de cerveza, si es Corona o qué tipo de cerveza fue la que consumió. Normalmente los temas de corroborabilidad nos permiten esto, nos permiten asegurar si la persona en su relato nos puede dar datos importantes. En delitos sexuales, ¿cuál es el dato quizá más importante o por lo menos que como jueces utilizamos? La revelación. ¿A quién le reveló la víctima la comisión del hecho? ¿Cómo es que la causa da inicio? Si es que le contó a la mamá que fue violada, si es que le contó a su novio, si fue que se enteraron, ¿de qué manera es que ocurrió el primer acto? Porque esa información inicial nos va a dar un contenido muy relevante y lo podremos corroborar en el tiempo. ¿Qué ocurre en la práctica? Que algunos delitos son investigados, son juzgados y luego se vuelve a hacer un segundo juicio o hasta un tercer juicio producto de las anulaciones. Y es muy normal, sobre todo en abogados litigantes, observar que las personas tienden a modificar su relato para hacerlo más adecuado, generar aquella desconfianza que antes se tuvo, solventar aquello con alguna historia que pueda resultar creíble. Entonces, ¿qué deberíamos romper? O por lo menos, ¿qué son los aspectos que yo creo que deberían valorarse en una sentencia? La valoración del relato no debería pasar por frases sacramentales como yo le creo. Es que esto no es un acto de fe. En días pasados escuchamos a la propia fiscal general decir, mire, vea, yo le creo a la testigo. Bueno, pero es que el creer o la íntima convicción no es un elemento de valoración de la prueba.
Tenemos que utilizar criterios racionales de ponderación. Y eso es quizá el mayor de los problemas que yo observo en las sentencias, por lo menos que me llegan a mí. Que los jueces lo que dicen es, yo le creo porque la persona vino a declarar. Bueno, es que ese era su deber. El que venga a un juicio no quiere decir que no esté expuesta a mentir o a no mentir o a decir la verdad. Mire, yo le creo porque es menor de edad. ¿Será que las personas menores de edad no mienten? Entonces uno podría siempre ver cuál es el fundamento que utiliza el tribunal y cuestionar si eso nos lleva inevitablemente a la seguridad de que la persona dijo o no dijo la verdad. Es claro que el descubrimiento de la verdad es un fin bastante etéreo, ¿verdad? Vamos a llegar a un tema de verdad procesal, no una verdad sustancial propiamente dicha, pero al menos que el razonamiento judicial cuente con valoraciones que permitan a cualquier operador llegar a la misma conclusión. Porque esto es lo importante. Si el juez dice yo le creo, tendría que decirnos de qué manera, por qué razones le cree. Y un tercero que revise el fallo podría llegar a la misma conclusión utilizando los mismos criterios. Pero como la gran mayoría son de carácter interno, no son corroborables. No hay forma de determinar si miente o no miente, o si el criterio que utilizó el juez para decir que sí le creía era o no válido. Entonces, podría estar haciendo un poco largo la exposición, pero ¿qué es lo que yo por lo menos como juez de apelación, y lo hemos dicho en los votos, hemos señalado? Primero que todo, el juez está obligado a determinar cuál es la coherencia del relato. Tiene que brindar ese relato una descripción muy clara, ubicada en modo, tiempo y lugar. Es decir, que ella brinde un relato bastante lógico de lo que ella esté narrando en el tiempo. Comprendo y lo advertí desde el inicio que puede haber un umbral probatorio inferior. ¿Por qué? Porque depende mucho de la edad. Quizá una niña de 4 años no tenga la capacidad de ubicación espacio-temporal adecuada, pero podríamos exigirle a ella por lo menos una consistencia de su relato en lo que ha señalado a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son otras de las prácticas nocivas que hay? Que no se permite a la defensa ni siquiera cuestionar sobre la denuncia o cuestionar sobre las mismas actuaciones procesales que constan dentro del expediente, porque bajo el criterio que aquí lo más importante es lo que declaren en juicio, que eso es cierto, tenemos que darle un valor probatorio más importante de lo que declara en juicio, pero tenemos que corroborarlo a partir del relato primigenio que ella brindó, puede ser en su denuncia o incluso en la revelación de hechos a su madre, a su padre, a la profesora de la escuela, etc. Lo otro es la contextualización de la declaración. ¿De qué manera esta se puede relacionar con determinados ambientes o espacios? La existencia de corroboraciones periféricas. Mire, vea, si la persona dice que ella le reveló los hechos a la madre y la madre viene a decir, a mí nunca me ha contado nada, ya podríamos dudar de la veracidad de ese relato. Si dice que esto ocurrió frente a otros compañeritos de escuela o de colegio, podríamos traer a los compañeritos que pudieran dar fe de que eso fue de determinada manera, para darnos cuenta que las personas estaban ubicadas espacio-temporalmente. Y lo otro es la aparición de detalles oportunas dentro de la declaración. Y esto es muy relevante. Cuando estamos en un juicio, normalmente, ¿qué ocurre? Cuando es a la fiscalía, la víctima le narra de manera amplia, de manera profunda todos los hechos. Pero cuando le corresponde a la defensa preguntar, es hostil. No lo recuerdo, ya yo eso lo dije, o cuando le preguntan vuelve a ver a la fiscalía a ver si se opone a la pregunta, ¿verdad? Me siento abrumado y empieza a brindar justificaciones para no responder. La aparición de detalles oportunos es esa declaración simple, llana, sencilla, que igual le responde a la fiscalía como le responde a la defensa sus cuestionamientos. Y esto tradicionalmente no pasa por un filtro del juez. ¿Qué otro criterio se utiliza que no es correspondiente? El lenguaje corporal. En el lenguaje corporal he observado gran cantidad de sentencias donde dice, mire, es que se puso nervioso. Bueno, es que el concepto de ponerse nervioso podría ser porque miente o porque dice la verdad.
porque en el lugar donde me encuentro no me resulta nuevo. Tradicionalmente yo no voy a hablar de las agresiones sexuales que me ocurren a mí, ni tampoco frente a personas desconocidas, y menos en una sala de juicio. Entonces, esa persona que brinda un relato podría tener una kinésica o un lenguaje corporal que alguien pueda considerar sospechoso, pero en sí mismo eso no es un factor para determinar si la persona miente o no miente, sino que tenemos que utilizar criterios racionales. ¿Cuáles son básicamente los que por lo menos nosotros hemos presentado? Primero, el juez tiene que hacer un primer control que se llama credibilidad subjetiva. Y la credibilidad subjetiva es verificar si hay razones por las cuales una persona podría denunciar a otra. Es decir, si hay razones de amistad, de enemistad, de venganza, de odio, por la cual esa persona viene a deponer. Si la defensa argumenta, por ejemplo, que hubo un conflicto previo entre la madre y el padre generando un divorcio porque no pagaba alimentos y además porque el esposo, por ejemplo, se fue con otra mujer y hay un tema de que la víctima asegura que fue un delito sexual y la defensa cuestiona que la víctima en realidad está siendo sugestionada para declarar de una determinada manera como venganza por parte de la madre, ese es un aspecto que tendríamos que profundizar. Y tendríamos que permitir a la defensa interrogar sobre esos aspectos para que la víctima diga, vea, los problemas de mamá y de papá son de ellos. Eso no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. Pero tradicionalmente se impide incluso los ejercicios de defensa porque le dicen, mira, es una persona víctima menor de edad. No podemos interrogar sobre aspectos de esos porque además no forman parte del tema probandum, porque el tema probandum es si la tocó o no la tocó. No, perdón, es que para yo valorar un relato no lo puedo valorar solo sobre el hecho nuclear, sino también sobre todos los aspectos periféricos, sobre todo si estoy cuestionando la credibilidad subjetiva de ella, de las razones que tiene alguien para poder declarar en mi contra. Y es un primer criterio que el juez tiene que valorar. Entonces, venganza, resentimiento, odio, un soborno, una ventaja propia, algún trato preferencial, el ánimo exculpatorio o alguna enemistad. Y obviamente todas ellas niegan la certeza. También podríamos valorar en la credibilidad subjetiva los desarrollos y la madurez que tenga esa persona. Puede ser mental o física, porque no necesariamente el hecho de que no brinde una explicación lo suficientemente amplia quiere decir que la víctima esté mintiendo. Puede ser que simplemente en su desarrollo cultural no le podemos exigir lo mismo a una persona que vive en el Estado de México que a alguien que vive completamente en un pueblo lejano de México donde ha tenido carencia de carácter educacional, de formación, que a lo mejor el niño vive más en callejización, entonces no le podemos exigir lo mismo en la forma en que brinda un relato. Tiene particularidades que tienen que ser ponderadas. El segundo criterio que yo siempre espero en un delito sexual, en una sentencia, son las circunstancias personales. Es decir, cuáles son las condiciones internas y las relaciones de esa persona con la presunta víctima con el agresor. Para poder determinar, por ejemplo, cuál es la capacidad memorística que tiene la persona, la capacidad narrativa y la personalidad de este sujeto. Porque nuevamente, parece que de alguna manera hay exigencias diferentes según el deseo del tribunal de la forma en que resuelve. Justifica tradicionalmente carencias para poder darle solidez a su sentencia y no tiene que ver esto con el relato. Si es una persona que tiene una educación formal completa, tiene capacidades, narra un partido de fútbol, podemos preguntarle sobre aspectos de su vida personal y los cuenta con total franqueza, pero cuando ya se le pregunta sobre el tema central del hecho, muestra desconfianza en su relato, ese debería ser un factor a considerar y a ponderar. La verosimilitud, yo por lo menos la he relacionado no solo con la capacidad de veracidad o de fiabilidad del relato, sino con la corroborabilidad interna y externa. Es decir, que mi relato sea consistente en sí mismo, pero además
que con otros elementos de prueba también encuentre relación y verificabilidad. Nuevamente, si hablamos del tema de la revelación, es muy esperable que si la víctima dice que le narró estos hechos de prima facie a la madre, yo esperaría que en juicio vamos a recibir a la mamá y ella nos va a narrar cómo su hija le reveló el hecho, de qué manera es que se lo reveló y cómo fue que le contó. Pero si no, si la fiscalía llegara a señalar, por ejemplo, mire, la víctima declaró y no quiere ofrecer a la madre. No son pocos los casos que uno ha observado donde simplemente se escoge qué testigos se ofrecen o qué testigos no se ofrecen. En días pasados, nuevamente, en algún caso mediático en Costa Rica, nos reconoció la propia fiscala general ante la prensa que en un caso habían testigos importantes que podrían dar credibilidad a lo que una fiscal y una encargada de prensa podían conocer. Y que esas personas, hablaba de un ex fiscal general y de un secretario de la propia fiscalía, no fueron ni entrevistados ni tampoco ofrecidos como testigos, porque decía que eran testigos que para ella no eran necesarios, aunque podían dar corroborabilidad al testimonio, decía que no eran necesarios, porque podían brindar relatos que no eran correspondientes con lo que el testigo de cargo venía señalando. Entonces vean qué peligroso, porque el Ministerio Público está llamado a tener objetividad, a brindar todos y aportar todos los elementos de prueba con que cuenten. Si en un delito sexual debería contar con la persona a la cual le reveló el hecho, sea la madre, sea un sacerdote, sea a la maestra, deberíamos contar con ese relato. Pero el Ministerio Público, y no en pocos casos, decide solo ofrecer a la víctima, porque es más simple. Como ella llegó y narró el hecho, no necesitamos corroborarlo con nada. Y esos son los cuidados que uno siempre tiene que exigir, que haya la posibilidad para la defensa de poder verificar con esa verosimilitud la corroborabilidad necesaria. Es cierto, hay hechos donde, como ocurren en la clandestinidad, no le podríamos narrar. Por ejemplo, que algo hubiera ocurrido en el baño. Bueno, obviamente lo que ocurre dentro de un baño, solo las dos personas que están en lo interno podrían determinarlo. Pero muy probablemente esa víctima, que algo ocurriera en este baño, saldría corriendo y pide auxilio. Bueno, entonces esa pedida de auxilio tendríamos un testigo referencial que nos daría cuenta de que ese evento ocurrió, que observó a la víctima pidiendo auxilio y que el agresor lo vio salir del baño de mujeres, por ejemplo. Sería un dato importante. Y el último es la persistencia de la incriminación. Y es que la víctima debería mantener una linealidad, por lo menos básica o necesaria, de mantener el mismo relato en el tiempo. Es decir, que en su denuncia, nosotros lo que esperaríamos es que en juicio narre unas mismas circunstancias, que no las cambie drásticamente. Acá nuevamente observamos dificultades porque no se permite por algunos operadores de justicia confrontar a la víctima con declaraciones previas, con lo que le dijo al médico forense o con lo que le dijo a la fiscalía en algún momento. Nosotros, es cierto, no hemos avalado del todo esa confrontación directa, pero sí la víctima tiene que dar una explicación. A ver, ¿usted en algún formuló denuncia? Sí, sí formulé denuncia. Bien, por estos mismos hechos, sí. ¿En algún momento usted señaló que estos hechos ocurrieron frente a Juan? Ese dato, si ella lo dijo, que un abuso sexual ocurrió frente a una persona mayor de edad, sería importante confrontarlo, porque si en juicio no lo dice, o cambia la narrativa y dice, asegura que no había ninguna otra persona dentro de la casa, hay una variación, ya no hay persistencia en la incriminación, no hay un relato que se mantiene en el tiempo. Y esto nuevamente también lo observamos con los juicios de reenvío. ¿Qué es lo que ocurre en los juicios de reenvío? Los tribunales de apelación verificamos la sentencia, determinamos si hay o no falencias y decimos, vea, hay falta de fundamentación. No se analizó los tres aspectos que pondera la defensa sobre que cuestionan la veracidad del relato de la víctima. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? En el juicio de reenvío, lo primero que hace la víctima es justificarse y empieza a llenar los vacíos que antes en el relato no daban.
Y aquí esto tiene que ver con la aparición de detalles oportunos, porque los detalles oportunos son naturales, no son de justificación. Si ustedes empiezan a observar que la víctima ni siquiera se le ha consultado nada y ya empieza a justificarse a sí misma, ¿verdad? Ya ahí podríamos empezar a generar desconfianza sobre la verosimilitud o sobre la narrativa que ésta presenta. Y esos son los controles racionales que deben ejercerse. No es un tema de íntima convicción, ni tampoco que siempre a la víctima hay que creerle o que al imputado no debe creérsele. Esa es quizá esta última es la que más problemas está generando en la actualidad. Los abogados defensores han puesto a los imputados a declarar, a rechazar los cargos y brindan un contraindicio, es decir, una versión diferente, y esa versión no es descartada por el tribunal de instancia, sino que el tribunal dice, yo le creo a la víctima y como le creo a la víctima, no le creo al imputado. Entonces, hacen un ejercicio negativo, porque como le creía a este, no le creo a ese. No, perdón, pondere las dos teorías y determine por qué la mía no es sustentable, o por qué la mía es ilógica, por qué la mía no es consistente, por qué la mía no es racional. Sobre todo en un caso donde es un hecho en clandestinidad, si tenemos el relato de la víctima y la oposición del imputado, tendría que el juez decir por qué supera la duda razonable que tiene que tener, porque aquí tampoco es cualquier duda, es una duda razonable, pero tiene que pronunciarse necesariamente sobre la versión que ha brindado el imputado en descargo de los hechos. Y lo que encontramos en la práctica es que como no hay argumentaciones válidas para poder decir por qué no le cree, el sustento que hacen es en negativo. Le creía a la víctima y por eso no le creo al imputado. Y eso obviamente no tiene ninguna validez y nos ha generado también gran cantidad de anulaciones de sentencia. Entonces, ¿cuál ha sido en la práctica? En la práctica es, por lo menos en lo que hemos observado, que a la fiscalía le basta el relato de la víctima y no ofrece otros elementos de prueba que podrían ser importantes para la corroboración externa. 2, que los criterios que se utilizan para emitir sentencia están basados o en frases sacramentales de decir, sí le creo, porque relató, porque contestó preguntas, porque sometió el interrogatorio, que eso todavía no nos dice nada sobre el contenido de su relato. 3, que no utilizan ningún criterio racional para afirmar la veracidad del relato o descartar el mismo. Y el último es que cuando la defensa ofrece elementos de prueba, no son analizados de manera equidistante o de manera igualitaria como el que se analiza del Ministerio Público, sino que tradicionalmente, y ese es un gran problema, los jueces están señalando que sí le creen a María, y que por la consecuencia natural es que entonces no le pueden creer a Pedro. Como si estaríamos aquí ante un problema de logicidad de que como A y B son diferentes, A y B no pueden ser iguales. Esto no funciona de esta manera. Tendríamos que analizar el relato del imputado y determinar por qué sí o por qué no su versión de los hechos es o no asentable. De este tema se habla muy poco. Es más simple decir que se condena, ¿verdad? Con poca prueba. No se hace mayor análisis ni mayor rigurosidad y es uno de los problemas mayores que tenemos. Por lo menos nosotros acá en Costa Rica hay un sector muy particular que se llama Cartago, que es donde está la Virgen de los Ángeles, que tradicionalmente en ese sitio son las personas muy, muy religiosas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? El 90% de los casos que se presentan a la Fiscalía son de carácter sexual. Y de manera muy particular, cuando al tiempo de la denuncia, muy poco tiempo se quita la denuncia. ¿Por qué? Porque resulta que la víctima, para cuidar su honor o su honra, o esa visión de familia de que mi hija que tiene 15 años tiene relaciones sexuales con una persona de 25, es más fácil decir fue abusada o fue violada. Entonces, al poco tiempo la víctima dice, en realidad no fue ni abusada ni violada, yo quise mantener relaciones sexuales con esa persona. Entonces, al muy poco tiempo se quitan las denuncias o ya en juicio,
que es el peor de los casos, se logra una sentencia absolutoria, y en Cartago hay estadísticas muy claras que de cada 10 casos se absuelven 6 en delitos sexuales. Y esto no porque haya una errada valoración de la prueba, sino porque la propia víctima se retracta en juicio y después de un contrainterrogatorio acepta que en realidad el acto, como lo narró, no correspondía, sino que fue influenciada, de alguna manera fue presionada por su familia o por venganza de su exnovio o simplemente porque no aceptaba que la relación había finalizado. Entonces, los cuidados acá es, todas las personas podemos ser objeto de un proceso penal y de estar sometida a los cuestionamientos. Y lo que merecemos es simplemente un juicio justo. Y ese juicio justo está en manos de los jueces, en que cuando valoren la prueba lo hagan bajo criterios o parámetros racionales y no subjetivos que no son controlables por ningún otro juez de instancia. Muchísimas gracias y más bien si hay alguna pregunta, con todo gusto.